Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Estamos felices de volver aquí a cabina. No siempre llegamos a ustedes con programas como este, recién grabados. A veces tenemos que retomar temas del pasado porque es bastante retante el poder mantener el programa Educando para la Eternidad de manera semanal. Sabemos de su fidelidad gracias a nuestra audiencia que siempre está pendiente de los contenidos que llevamos a través de nuestro programa. Va a estar con ustedes una servidora, Karen Ovalles, en la mañana de hoy y estaremos abordando un tema muy distinto, porque no hablamos de esto muchas veces. Y nuestro programa del día de hoy estaremos abordando: ¿tu hija está creciendo demasiado rápido? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando veo que mi adolescente, mi preadolescente, aún mi niña en edad escolar, está creciendo, está queriendo asumir tal vez hábitos, costumbres, actitudes que corresponden a etapas posteriores? Por ejemplo, quiero citar, antes de iniciar formalmente nuestro programa, este párrafo que pudimos encontrar en el libro 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija, que es parte de lo que vamos a estar abordando hoy. Este es un libro maravilloso de Dana Gresh, bastante conocido ya en nuestro país. Y ella dice: los valores se forman entre los 8 y los 12 años. Muchos padres no se dan cuenta de esto e inadvertidamente permiten que la cultura les hable tan fuerte mientras ellos permanecen en silencio, dejando asuntos claves de sus vidas para más tarde, la vida de sus hijas. Mientras tanto, las niñas son presionadas para pasar de ser pequeñas a actuar como si fueran adolescentes. Y para esto tenemos como invitadas 2 hermanas muy amadas de nuestra iglesia. Quiero dar la bienvenida a Rafaela Luciano de Viñas. Bienvenida. Hola, Rafaela. Gracias, Karen. Y a Luchi Cabrera de Muñoz. Hola, Karen. Hola, Luchi. Qué bueno que ellas pudieron acceder a estar con nosotros. Ellas han tenido una experiencia muy interesante acerca de este tema, primero con sus propias hijas y luego con otras madres con las que ellas han estado trabajando este tema. Pero primero vamos a conocerlas. Rafaela, cuéntanos de ti un poco, como creyente, tu vida como esposa, como madre. Bien, yo por la misericordia de Dios me convertí a los 18 años, o sea que realmente entiendo que para no tener padres cristianos, el tiempo en el que el Señor me llamó a sus caminos, pues fue muy apropiado, porque es la edad donde los jóvenes salen. Así es. De los límites paternos, porque están más independientes en la universidad. Y en ese tiempo conocí al Señor. Desde entonces me congrego en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ahí conocí a mi esposo, Mario. Tenemos 24 años de casados y tenemos 3 preciosos hijos, 2 jóvenes, una chica de 20, una de 19 y un caballerito de 18 años. ¡Wow! Ya madre de adultos. Sí. Qué joven, ustedes lucen para nada. Esto parece que ustedes están todavía criando pequeñas. Bueno. Luchi, gracias, Rafaela. Cuéntanos, Luchi. En mi caso particular, nosotros tuvimos por los años 90 un tiempo muy especial que el Señor trabajó con nuestra familia, porque de 6 miembros de la familia nos convertimos 5. No sabíamos que el Señor nos estaba preparando, en adición al regalo de la salvación, para una aflicción fuerte que fue el fallecimiento de mi madre. Pero precisamente a raíz de la enfermedad de mi madre, conocí a quien fue después mi futuro esposo, mi esposo actual. Así realmente. Y nada, esto ha sido unos años de crecimiento, de perseverancia, porque eso implica la vida cristiana. Permanecer. Dando muchas gracias al Señor. Tengo 4 hijos, ya todos mayores de edad. El mayor tiene 24, el segundo tiene 21, el tercero 20 y la niña 18. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea que aquí hay experiencia, aquí vamos a aprender mucho con estas madres ya de adultos y adolescentes. Entonces, tal vez me gustaría saber cómo inició y por qué
Yo sé que ustedes trabajaron en aquel tiempo con otras madres de niñas, ¿verdad? De niñas y preadolescentes. ¿Qué les llevó a ustedes a iniciar esos grupos y ese movimiento y a poder compartir el contenido de este libro, 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija? Inicialmente, yo me había dado cuenta particularmente que con las niñas había muchos problemas ya en aquella época, estamos hablando de más de 10 años atrás. Ya la cultura estaba arropando aún en las iglesias a las jovencitas, a las niñas, porque estamos hablando de niñas de 8 años a 12 más o menos, o sea, las preadolescentes, impulsándolas a que vistan de una manera inadecuada como adolescentes ya, que oigan música también inadecuada. Entonces, todo eso me movió, el Espíritu de Dios me movió a orar. Y precisamente luego de un tiempo de oración yo me encontré con este precioso libro. Al leerlo yo nada más me maravillé por la misericordia de Dios, porque yo dije, precisamente esto era lo que yo estaba buscando. Conforme lo voy leyendo y voy trabajando con mis hijas, estoy orando por otras madres, porque definitivamente, como dice la palabra, mejores son 2 que 1. Y el Señor me bendijo con Luchi. Yo le comenté, mira, yo estoy preocupada, yo quisiera como formar una brigada de madres, que pensemos iguales y que trabajemos juntas. Me encanta, brigada de madres. Sí, porque eso es lo que necesitamos, porque claro, la idea mía era como que pudiéramos hacerle una cerca a nuestras hijas y proveerle de un ambiente adecuado y donde todas las madres pensáramos similares, de manera que ellas tuvieran a dónde acudir, pero también nosotras poderle dar, no solo desde la casa, sino hacerle actividades que nosotras pudiéramos compartir y aprender de la palabra de Dios. Y básicamente el Señor respondió como siempre, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque no solo encontré a Luchi, sino que de una manera muy providencial. Nosotras no podemos decir, yo pensé en tal hermana. Eso lo hizo el Señor. Así es. El Señor contestó sus oraciones y fue poniendo hermanas, y de repente teníamos un grupo como de 8 madres, más o menos. Sí. Fueron añadiéndose. Así es. Bueno, en mi caso, yo tengo 3 varones, entonces con mis 3 varones para mí era como, yo estaba como muy cómoda y fácil. El reto fue cuando llegó la niña. Yo decía, ¿cómo se educa una niña? ¿Cómo se trabaja con una niña? Entonces, cuando ya entramos, como dice Rafaela, en esa etapa ya donde están en el colegio, comienzan a recibir otras informaciones, estar en otros contextos. Entonces ya uno tiene inquietudes de cómo abordar esas situaciones. Y a pesar de que yo no hice la diligencia como Rafaela de buscar, sí tenía la inquietud en mi corazón. Y al Rafaela comentarme esta iniciativa, pues yo dije, wow, la verdad que el Señor es maravilloso, porque a pesar de que yo no lo había externado, sí quería tener una fuente que respondiera a la forma que nosotros debemos manejar la crianza de nuestras hijas. Me llama la atención que ustedes no esperaron a que pasara alguna situación. O sea, sus hijas estaban conforme, ¿verdad?, estudiando su escuela, estaban pequeñas, eran todas. Quizás sus hijas eran obedientes, buenas niñas, quizás no creyentes todavía, pero ustedes fueron proactivas, ustedes no esperaron a que buscar ayuda y desesperadamente porque encontraron algo, sino que desde antes ustedes sintieron esa necesidad. Me llama mucho eso la atención. Yo creo que el Señor pone las cosas en los corazones de uno, pero uno también estudiando la palabra, uno se da cuenta, como dicen Proverbios, que el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, uno con algo tan valioso como la vida de sus hijos, la vida espiritual de sus hijos, porque al final esa es la meta de uno quiere apuntarlos a Cristo. Uno busca, o por lo menos fue mi caso, buscar la manera de irme más allá y de ir trabajando ya los males que yo estoy viendo que hay en la cultura por delante. Claro. Y aún dice en Salmos, creo que el 128, que dice que
los hijos son como aljabas. Entonces, incluso en este libro ya lo explica de una manera preciosa, y es que agarra cada flecha y la idea es que coge y la talla la madera. Entonces Dios nos llamó esa metáfora. a hacer eso con nuestros hijos. Entonces eso implica un trabajo, ser intencional. Yo creo que la paternidad, como ser cristiano, implica ser bien intencional y no dejar las cosas como por si pasan. Así es. ¿Ustedes qué encontraron quizá en su propia experiencia y también en contacto con otras madres? ¿Cuáles eran, tomando en cuenta que eran niñas que pertenecían a un hogar cristiano, estando en una escuela cristiana y miembros, o sea, su familia asistían y eran miembros de una escuela, una iglesia? Sin embargo, el pecado, ¿verdad?, abunda, claro, y está. ¿Cuáles fueron tal vez en aquel tiempo, porque ahora hay más, cuáles fueron los mayores desafíos tal vez que ustedes pudieron encontrar con que sus hijas podían enfrentarse? Bueno, tal vez los estigmas de la belleza del mundo, porque el bombardeo es muy grande, y desde los carteles que uno sale a la calle y ve esos grandes pancartas, las revistas, que a veces, aunque nuestras hijas no se exponen a ella, pero la pueden ver en cualquier lado, y ven la portada de aquella mujer delgada, muy hermosa, simulando la perfección, aunque en la realidad no lo son. Eso son cosas que se trabajan en la misma, con los mismos y son estereotipos. Softwares. Exactamente. La forma de vestir también, porque la presión grupal las quiere llevar a ellas a una forma de vestir que no es decorosa, que no es modesta, que no es conforme a lo que nuestro Dios nos llama y le agrada. Entonces, saber guiarlas a ellas en cómo poder tener el discernimiento para elegir lo que realmente pueda hacerla lucir a ella bella desde su interior y que brote hacia afuera. Amén. Wow. Hermoso. Y has dicho una palabra clave, Luchi, discernimiento. Voy a unir estas dos palabras. Decía Rafael al principio, crear una cerca, que es así, y por otro lado, discernimiento. O sea, tenemos que ayudar a las madres o a los padres a entender que no se trata de prohibir solamente o de que esta cerca tiene que ver con su mente, con su discernimiento. No es una cerca de que yo controlo exactamente dónde mi hija va, con quién se junta, lo que lee, lo que escucha. Eso también hay que supervisarlo. Claro. Pero el pecado es en el corazón que está, o sea, no es de afuera que viene. ¿Cómo trabajar la parte interior, esa mente y ese corazón de esa niña, de manera que ella pueda en un momento determinado discernir? No siempre vamos a estar ahí. Bueno, de hecho, Dana en su libro nos habla de crear un sistema de valores bíblicos. Y de eso se trata la educación en sí misma. Así que nosotros vayamos trabajando con nuestros hijos en base a verdades bíblicas y los principios que se derivan de dichas verdades, esos valores con los cuales ellos van a saber defenderse de las mentiras con que el mundo quiera venir a engañarlos y decir, no, espérame, ahí puede ser que haya una media verdad, pero esa media verdad se convierte por todo lo demás en una mentira. Entonces yo puedo aprender a rechazarlo. ¿Trabajaron ustedes eso con sus hijas? ¿Se sentaron una vez con ellas a conversar? ¿Leyeron el libro con ellas? ¿Un anuncio en televisión? ¿En qué momento? ¿Cómo lo hacían? Yo entiendo, esto es en la medida que transcurre la vida de ella, no se detiene. Así es. Aún, por ejemplo, mi hija tiene 18 años. Todavía, por supuesto, está en edad de que uno le dé consejos y le dé instrucción. Pero eso me dice a mí, esto no se acaba por ahora, definitivamente. Y por el otro lado, el otro extremo, desde pequeñitas, desde que comienzan a tener entendimiento. Por ejemplo, Dana expresa que aún para hablarle de los géneros, como Dios los establece, lo podemos ver en la creación. Y entonces cuando simplemente salimos al campo con ellas, que vemos una vaca, que vemos un toro, pues comenzar a tener esas conversaciones con ellas desde pequeñitas.
Así es, y aprovechar cualquier contexto. Es ir en el día a día, como dice en Deuteronomio, Exacto. que creo que lo había citado, que Ajá. es ir por el camino en la mañana, al acostarse, al levantarse, es en todo momento, porque nosotras no somos cristianas de domingo. Se supone que nosotros debemos vivir nuestra fe y vivirla delante de ellos es el legado más valioso que nosotros le vamos a dar, porque ellos van a ver que nosotros no estamos viviendo una hipocresía, sino una realidad. Y eso se lo vamos transmitiendo, y el tema de ser intencional va de la mano con esto. Es como dice Luchi, yo voy a tomar cualquier ejemplo y yo la voy a ir enseñando y mostrando. Y va a salir natural. Si vivimos la fe de manera sincera, va a salir natural ese versículo o esa palabra. Tú hablabas, Luchi, del peso y, por ejemplo, como uno de los temas tal vez más desafiantes, el tema del esquema corporal. Aquí en el libro 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija, dice una mamá: deseo que mi pequeña se sienta especial y bella como Dios la hizo, sin que esté obsesionada con su peso, su apariencia o sus vestidos. ¿Qué puedo hacer para levantar una niña llena de confianza, que consuma alimentos sanos y que se cuide sin llegar a los extremos? Sé que mi hija es joven, pero quiero comenzar a preparar el terreno para formar una niñita feliz y saludable. Y ella es mamá de una niña de 3 años. Me llamó mucho eso la atención. O sea, por ejemplo, la nutrición. Nosotros podemos hablar del peso y gimnasio y el tipo de ropa, pero realmente, ¿cómo trabajamos desde muy pequeña la nutrición? No para que esté delgada, sino por mayordomía de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos aplicar aún principios bíblicos a la hora de preparar los alimentos en casa? Esas son maneras también de trabajar con ellas. Bueno, ese capítulo del libro realmente nos confronta primeramente a nosotras como madres, porque nosotras no podemos enseñarle a nuestras hijas lo que nosotras no modelamos. Es decir, no hacemos nada con hablarles a ellas de que no se deben preocupar por el peso cuando nosotras no nos bajamos de una báscula cada día, cada momento, ejemplo, para saber cómo yo estoy. Y ese tiempo del gimnasio es sagrado, por ejemplo. Bueno, uno puede hacer ejercicio, el problema es la motivación. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para verme espectacular o realmente estoy cuidando mi cuerpo? Entonces, nuestras hijas deben ver esas convicciones que nosotros tenemos, que realmente sean convicciones genuinas, que sean convicciones que respondan a lo que nuestro Dios nos dice en su palabra, cómo debemos cuidarnos en cuanto a la alimentación, al vestir, e inclusive nuestra condición física. Y en la medida que ellas vean cómo nosotras ponemos en práctica esas cosas, ellas mismas se van a ir acostumbrando a vivir de esa manera y a entender que esas son las cosas valiosas e importantes. Muy bien. Sí, yo creo lo mismo. Yo incluso pienso que nosotras debemos de orarle al Señor que nos ayude. A mí me pasó de manera particular que yo me sentí muy convicta de pecado en el momento en que leí esa parte del libro y me di cuenta que yo misma tenía ciertas cosas que corregir, porque yo hablaba mucho del peso, pero no por ella, sino por mí misma. Y yo dije, ups, entonces a la cruz, a pedir perdón y a hacer reformas en mi vida, para entonces poder trabajar con ellas, porque como dice Luchi, yo no puedo pedir lo que yo no puedo, lo que yo no doy, no que no soy dispuesta. Y pudiera aplicar el mismo principio, por ejemplo, con una mamá sobrepeso que lidie y luche con esta situación pero al mismo tiempo quiera aún así educar a sus hijas para tener una alimentación saludable, porque tal vez la madre no ha podido lograrlo, pero eso no la impide que tal vez pueda reconocer eso como un valor en casa. Bueno, el principio sería ver precisamente el hecho de que Dios nos hizo especiales a cada uno de nosotros. Y aún, por ejemplo, yo sea gordita, el Señor ha permitido que yo sea así. Siempre tengo que evaluar, es por falta de dominio propio, porque ahí hay otras cosas que hay que evaluar. Pero si esa es la condición y la contextura, porque a veces es un asunto de contextura, esa es la contextura que el Señor me dio. Entonces, ¿cómo yo lo acepto? Bien, pues muchísimas gracias, Luchi. Estamos en el día de hoy conversando sobre el tema mi hija está creciendo demasiado rápido, ¿qué puedo hacer? Y estamos en compañía de Rafaela Luciano de Viñas y Luchi Cabrera de Muñoz. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad.
Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, pues estamos aquí en Educando para la Eternidad. Estamos conversando sobre el contenido de este libro maravilloso que se llama 6 maneras de conservar la pequeña que hay en tu hija, de Dannah Gresh. Y antes de la pausa estábamos conversando sobre cómo nosotros podemos preparar a nuestras niñas para entrar quizás a la preadolescencia o la adolescencia, donde se convierte en un desafío todo lo que tiene que ver con su esquema corporal, su figura, comienza ya a tener como importancia la forma en que me veo, la forma en cómo los demás me aceptan o no. Entonces, ¿cómo ellas sugieren a las madres poder prepararlas para cuando se encuentren con este tipo de situaciones en cualquier lugar? Sí, las madres debemos de tratar con nuestras hijas en un nivel de tú a tú, en el sentido de, mira mi amor, yo he pasado por aquí, sí ha pasado en realidad, yo te entiendo, mira lo que dice la palabra sobre ti. Dice en el Salmo 139 que tú fuiste hecha maravillosamente, que tú fuiste formada, entretejida en el vientre de tu madre, que soy yo, de una manera hermosa. Entonces Dios mismo con sus manos te formó, y ahí trabajar el hecho de que ellas son preciosas a los ojos de Dios, tal cual, con esa contextura física, con ese pelo que tienen, con ese color de piel, y decirles que lo importante es cómo ellas vivan delante de Dios, y ser agradecida por que Dios las hizo con un propósito que fue su gloria, y de esa manera como Él las hizo, ellas iban a cumplir ese propósito. Y tener ese constante conversatorio con ella, esa conversación constante de mira, yo creo esto, y aún ni siquiera cuando ellas vengan contigo por una presión, sino si están viendo un programa, si están por una plaza comercial y ven algo, ¿tú viste eso, mi amor? ¿Y qué tú opinas? Primero preguntar qué piensa ella, para entonces luego instruirla y enseñarle. O aún si está comiendo de más, tú poder conversar con ella y decirle, mi amor, ¿tú te fijaste? ¿Tú estás segura que tú no estás satisfecha? Y cosas así, como llevarlas a ella al entendimiento, pero con un canal abierto de comunicación, que va a ser la base para nosotras poder estrechar los lazos, y que las cosas pequeñas que ella me traen ahora pueden ser las grandes conversaciones y retos que me traigan cuando ya sean mayores. Claro. Wow, crear el hábito. Exacto. La idea es que desde pequeña nosotros vayamos trabajando en crear un vínculo estrecho y fuerte con nuestras hijas, para que cuando lleguen ya a la etapa de la adolescencia, la misma preadolescencia, pues, y vengan esas conversaciones ya un poquito más serias y fuertes, pues haya esa familiaridad entre ambas para poder abordar esos temas, y que no tengamos el rechazo de nuestras hijas o no nos quieran hablar, porque puede ser que ellas tengan inquietudes o le pasen ciertas cosas y nosotros no nos enteramos. Pero si tenemos ya ese vínculo hecho, pues es más fácil para ellas sentir que pueden venir a mamá a hablar de lo que ellas están sintiendo. ¿Y cuál sería el balance entre esa cercanía, esa aceptación, pero al mismo tiempo puede llegar un momento en que haya que amonestar, que haya inclusive que disciplinar? ¿Cómo ustedes alcanzaron ese balance? Conocemos madres que quieren cuidar a sus hijas, pero a veces ese anhelo y esa ansiedad las lleva a ser muy críticas o a gritarle a sus hijas tal vez. Lo vemos, ¿no? A manejarse con una comunicación que, lejos de cuidarlas, lo que hace que las aparta. Pero no podemos dejar de disciplinar. ¿Cómo ustedes logran o cómo sugieren lograr ese balance? Bueno, realmente nosotros tenemos el mayor de los ejemplos en nuestro Dios Padre. Amén. Cómo es nuestro Dios y cómo Él se muestra en la palabra, cómo Él amonesta a sus hijos. Usualmente vemos en la palabra que Él nos cuestiona primeramente.
¿dónde has estado? Cuando le cuestiona a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y después viene entonces ya la parte de la confrontación en sí misma. Entonces vemos que él se acerca con dulzura a nosotros, y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir con nuestras hijas, acercarnos con dulzura, porque ellas son pecadoras, pero nosotras también somos pecadoras, y nosotras somos pecadoras perdonadas por la misericordia de Dios. Entonces nosotras tenemos que acercarnos a nuestras hijas sabiendo eso también, que ellas se conviertan en ese vaso recipiente de la misericordia del Señor. Y por eso, como decía Rafael anteriormente, cada uno de esos acercamientos con nuestras hijas, nosotros debemos procurar llevarlo al Evangelio, porque a la corta o la larga lo que queremos es eso, que nuestras hijas vengan a los pies de Cristo. Ese es el lugar más seguro. Ese es el cerco apropiado, porque eso, aunque ellas puedan cometer error y puedan caer, siempre pueden, al volver a la cruz, encontrar perdón. Amén. Amén. Dice la palabra también que Dios, como nuestro Padre, nos corrige. Entonces, el que yo tenga un vínculo con mi hija no significa que yo voy a soltar mi autoridad como madre. Entonces, la disciplina tiene su lugar y debe de ser ejercida, porque eso es lo que va a ayudar a ella a tener límites saludables, y también cuando hay pecado, hay que corregirlo. Correcto. Quiero citar este comentario, me pareció muy interesante. Es más probable que tu hija desarrolle un comportamiento positivo y habilidades sociales si experimenta un vínculo padres-hija estable. Esto incluye éxitos académicos, sociales o espirituales. También se puede manifestar en un sentido de cuidado y preocupación por la familia y las amistades. En general, ella será más responsable socialmente si hay una gran cantidad, por ejemplo, de momentos de comer juntos, de tener juegos en familia, realmente, y lo determina Deuteronomio 11, 18 al 19, cuando dice que grabe el corazón, estas palabras en el corazón y en la mente de nuestros hijos, y enséñenlo cuando anden por todo lugar, por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. O sea, esto que ustedes están proponiendo no puede hacerse tal vez en un poquito tiempo, tal vez apagando fuego. O sea, hay una realidad social que nos arropa, ¿verdad? Madres, padres que trabajan, a veces los niños están a cargo de otras personas. ¿Qué dirían ustedes a estas familias que quizás no tienen la oportunidad de estar mucho tiempo con sus hijos, pero al mismo tiempo necesitan mantener ese vínculo, construir un vínculo saludable que les permita influenciarlas de la manera en que estamos hablando? Bueno, entiendo que ahí va a ser nuestras prioridades, así que es lo más importante. Sabemos que existen las responsabilidades del trabajo y de las múltiples cosas con que hoy en día nosotros nos estamos llenos, tenemos las manos llenas. Así es. Pero realmente las almas de nuestros hijos, eso tiene un peso muy grande. Y por lo cual nosotros tenemos que buscar ese tiempo y ser intencionales, como hemos hablado anteriormente, de propiciar esas actividades, esas comunión familiar que debemos construir juntos, porque no podemos llegar a casa y cada quien tomar su celular y estar todos juntos, entre comillas, pero no estamos interactuando, no sabemos cómo te fue a ti hoy en el colegio, no sabemos si tuviste un inconveniente porque no se ha propiciado esa interacción como familia. Entonces hay que sacarlo, hay que ser intencionales y inclusive planificar. Cuando haya que planificar, las cosas se planifican. Y podemos planificar, ok, en esta semana tengo múltiples cosas, pero en el fin de semana ese tiempo es para mis hijos. Por ejemplo, nosotros teníamos esa disciplina con nuestros hijos de que los viernes era para nosotros dos, mi esposo y yo. Maravilloso. Todos los viernes en la noche, los muchachos lo sabían. Que los viernes son de papá y mamá, pero los sábados eran de ellos. Muy bien. Entonces ahí la familia completa, pues realizábamos cualquier actividad que juntos. Claro. Muy bien. Y buscar también
o usar del ingenio que el Señor nos ha regalado a todos. Sí, no podemos comer juntos porque el tiempo en la mesa es muy importante. ¿Por qué? Porque se desarrollan conversaciones a nivel informal y salen cosas que a veces uno se queda como, ok, tengo que ponerle más atención a esto. Exactamente. Entonces, no puede ser al mediodía, pues porque no, el desayuno, vamos a sacrificarnos. No puede ser el desayuno, pues entonces vamos a hacer en la cena, pero buscar la manera. En mi casa, por ejemplo, ha sido así. Al principio era el desayuno porque papi no podía venir a la casa. Y lo hemos ido cambiando porque no tiene que ser algo todo el tiempo igual, sino adaptarlo al momento y la época en que estemos viviendo. Lo mismo involucrar a las chicas cuando estamos poniendo la mesa y así aprender, que ellas aprendan a montar una mesa, a poner las cosas como van correctamente. Y es involucrarlo a ellos en todo lo que estamos haciendo en el día a día, y ahí buscar maneras de hablar, enseñarle. Es simplemente eso, es vivir con ellos el tiempo que tengamos. Excelente, o sea que estamos hablando de flexibilidad, me gusta mucho eso, o sea, como decía, esta madera con que vamos a hacer estas flechas tienen una forma, es animarnos a ver la forma de nuestra familia, cuál es la condición de nuestra familia, la personalidad de nuestras hijas en este caso, y poder aplicar los principios bíblicos de acuerdo a la individualidad y la particularidad de cada familia. Sin embargo, queremos hacer un llamado, ya finalizamos el programa, a tomar decisiones. Yo creo que lo que ustedes han dicho nos confronta a tomar decisiones desde posponer tal vez un proyecto laboral, un proyecto profesional para estar en casa en estos años tan determinantes para nuestros hijos, hasta la microdecisión de qué yo voy a hacer con este celular cuando yo entro por la puerta de mi casa. Así es. En qué yo voy a invertir y cómo voy a distribuir ese tiempo cuando todos estamos en casa. O sea que hay mucho, no nos vamos a cansar de hablar de estas cosas, no nos vamos a cansar de poder animar y poder poner esto por delante a estas familias que están subiendo, y aún a ustedes quizás que no hayan podido hacer esto. Siempre hay esperanza, siempre hay una manera de tomar decisión, de poder pedir perdón al Señor, pedir perdón a nuestros hijos y decir, tú sabes que las cosas de ahora en adelante van a ser diferentes. Y yo le quiero dar muchas gracias al Señor, porque tú que tienes ustedes tienen hijos adultos y tus hijos viven fuera. ¿Cuáles de tus hijos viven fuera? Están los 4. ¿Los 4 ya están fuera, Luchi? Los 4 están fuera. No me digas. Así es. ¡Wow! No me quedé, creo que en Román fue que yo me quedé. Bueno. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, mis hijas también viven ya fuera del país, y es maravilloso porque a pesar de la distancia, uno se goza en ese vínculo, en esa relación ya distinta, porque son con hijos adultos. Me va a hacer llorar. Pero es maravilloso, ¿no? Y sobre todo uno escuchar los testimonios que le llegan a uno de cómo sus hijos se están comportando. En las iglesias. Cuando yo converso con mi hijo y me dice, mami, yo estoy orando por esto, mami, el Señor, yo sé que el Señor quiere que yo haga esto. Es escucharlo, hablarlo con tanta fe. Maravilloso. Ya es una fe propia. Sí, exactamente. Porque uno está como fe heredada, fe que uno realmente hasta el último momento uno no sabe, Señor, ¿qué va a pasar cuando ellos estén fuera de casa? Sí. Pero eso que dices es maravilloso, de verdad. Realmente. Y esos testimonios también, definitivamente. Bueno, vamos a volver a tener otro tema parecido, ¿verdad? Con las hermanas. Así que nos hemos quedado así como esperando hablar de otros temas con ellas, y lo vamos a tener. Muchísimas gracias por su audiencia en el día de hoy. Gracias, Luchi, gracias, Rafaela, por compartir su testimonio en nuestro programa Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.